Los romanos pensaban a lo grande. Su imperio incluía a un cuarto de la población mundial. Su capital era la ciudad más grande en cualquier lugar del planeta antes del siglo XIX. Flotaban obeliscos de 100 toneladas a través del Mediterráneo. Llevaban a cabo campañas desde Escocia hasta Sudán y mancharon la capa de hielo de Groenlandia con los residuos de sus minas de plata. Los romanos eran especialmente hábiles en proyectos de construcción gigantescos. Algunos de ellos son famosos, como el Coliseo con su mundo subterráneo de túneles y jaulas, o el Circo Máximo, que podía albergar a 250.000 de espectadores. El Muro de Adriano, la barrera de 73 millas de turba y piedra que todavía se extiende por el norte de Inglaterra, también es muy conocido. En uno de mis videos anteriores, hablé sobre algunos megaproyectos romanos menos conocidos, como las espectaculares presas de Nerón en Subiaco y el imponente templo de Adriano en Cáscasis. En este video continuaré con ese tema explorando 3 de los ejemplos más impresionantes de la ingeniería romana que probablemente nunca hayas escuchado. Fukinas Lacos, el lago Fusino, era un gran lago en el centro de Italia, aproximadamente a 50 millas al este de Roma. La tierra a su alrededor era excepcionalmente fértil, pero como el lago no tenía una salida natural, su profundidad fluctuaba alternativamente ahogando y desertando pueblos y campos en sus orillas. Julio César consideró un proyecto para controlar el lago y Augusto fue instado a hacerlo por los habitantes locales. Sin embargo, solo durante el reinado del emperador bastante desafortunado Claudio, finalmente se puso en marcha el trabajo para conectar el lago Fusino con el río más cercano. Afortunadamente, un río, el Lirus, corría a solo 5 millas de la orilla del lago. Menos conveniente, una montaña de piedra caliza de 1000 pies se interponía entre el río y el lago. Claudio ordenó que se excavara un túnel a través de la montaña y 30.000 hombres se pusieron manos a la obra. A medida que avanzaban, se perforaron 40 pozos verticales a través de la montaña para ventilar el túnel y permitir que se subieran cestas de piedra a la superficie. Después de 11 años, el túnel estaba listo, con 10 pies de alto, 5 pies de ancho y 3 millas y media de largo. El túnel más largo construido en cualquier lugar antes del siglo XIX. Para celebrar su apertura, Claudio organizó una batalla naval simulada en el lago Fusino, en la que 19.000 esclavos y criminales condenados lucharon. Las orillas estaban patrulladas por escuadrones de marinos con catapultas y balistas, para evitar cualquier escape. El emperador quedó tan impresionado por el valor de los combatientes, que revocó las sentencias de muerte de los que sobrevivieron a la batalla. Cuando se abrió el túnel, resultó que el nivel del suelo se había establecido unos pies demasiado alto, y el lago se negaba a drenar. Sin amilanarse, Claudio ordenó que se profundizara el túnel. Se hizo y se organizó una segunda gran inauguración, durante la cual los gladiadores lucharon en flotas de balsas ancladas en el lago. Se dispuso un banquete cerca de la boca del túnel, con Claudio y la emperatriz Agripina resplandecientes en tela dorada en los asientos de honor. Con gran fanfarria, el túnel se abrió nuevamente. Esta vez funcionó demasiado bien. El agua se precipitó hacia el río, llevándolo a niveles de inundación. A medida que el río subía, engulló las mesas del banquete, ahogando a muchos comensales. El emperador escapó por poco con su vida. El túnel de Claudio permaneció en funcionamiento durante varios siglos durante la antigüedad. Sin embargo, se obstruyó y el lago Fusino volvió a su nivel original. A pesar de los intentos repetidos de reabrir el túnel durante la Edad Media y el Renacimiento, no fue hasta mediados del siglo XIX, y solo con la ayuda de palas de vapor y explosivos que finalmente se drenó el lago. Autopista de las Puertas de Hierro, ubicada aproximadamente a 3/4 del recorrido de 1.800 millas del río Danubio, a lo largo de la moderna frontera entre Serbia y Rumanía. Las orillas del río, comprimidas por las estribaciones de 2 cadenas montañosas, se elevan en majestuosos acantilados. El canal entre ellos se contrae, y hasta el siglo XX, cuando se construyeron una serie de presas, el río comprimido rugía sobre peligrosos rápidos. Estas son las puertas de hierro del Danubio. En el reinado de Augusto, los romanos llevaron su frontera balcánica hasta la orilla sur del Danubio. Al norte del río se encontraba el reino hostil de Dacia, desde donde las partidas de saqueadores armados con cimitarras afiladas como navajas descendían sobre las villas y aldeas del imperio. Finalmente, justo después del cambio de siglo, el emperador Trajano decidió poner fin a la amenaza daciana como parte de los preparativos para la primera guerra de fortificaciones. Se construyó una autopista militar a través de las puertas de hierro del Danubio durante millas, con acantilados escarpados desde los rápidos. La mitad del lecho de la carretera fue tallado en la cara de la roca,
y la otra mitad fue sostenida por enormes vigas que se proyectaban sobre las aguas turbulentas. Al final del corte de roca, los ingenieros de Trajano tallaron la llamada Tábula Triana para celebrar la construcción de una carretera que, parafraseando la inscripción, había sido cortada a través de montañas y suspendida sobre arroyos. A lo largo de la autopista se excavaron canales largos para permitir que los barcos evitaran los rápidos. La parte más impresionante de la red de transporte local, sin embargo, estaba justo debajo de las puertas, donde los ingenieros de Trajano construyeron el puente más grande de la antigüedad. 20 pilares colosales de piedra y concreto se alzaban 60 pies sobre la superficie del río. Entre ellos, sobre travesaños de madera enormes, se extendía una carretera de más de 2/3 de milla de largo, el puente más largo y con las mayores luces entre sus pilares hasta ese momento en la historia. Aunque el tablado de madera fue retirado y colocado en la antigüedad, los pilares del puente de Trajano permanecieron hasta la Edad Media. Los cimientos sobrevivieron hasta principios del siglo XX, cuando fueron dinamitados para dar paso a un nuevo canal de navegación. Desafortunadamente, hoy en día solo se pueden ver los accesos al Gran Puente. Todo lo demás, junto con el resto de la autopista de Tritón a través de las puertas de hierro, ha sido cubierto por las aguas de un embalse. El puerto secreto en el lago Averno. El lago Averno, o lago de Averno, se encuentra en el cráter de un volcán extinto justo al oeste de Nápoles. Los primeros exploradores pensaron que era un lugar siniestro, con sus orillas oscurecidas por bosques enmarañados y sus aguas cubiertas por una niebla venenosa. Se decía que ninguna ave podía volar sobre Averno y sobrevivir. Al sur de Averno estaba el lago Lucrino, una laguna salobre separada de la bahía de Nápoles por una estrecha franja de arena. El agua era cálida y salpicada por el sol, con innumerables ostras salpicando el fondo arenoso. Unos años después del asesinato de Julio César, este pintoresco par de lagos fue transformado por orden de Octaviano, el joven y despiadado caudillo de guerra que, más de una década después, se autodenominaría Augusto. Octaviano estaba en guerra con Sexto Pompeyo, el último hijo superviviente de Pompeyo el Grande, quien había tomado Sicilia y estaba saqueando las costas de Italia. Para derrotar a Sexto Pompeyo, Octaviano necesitaba una armada eficiente, y, para entrenar a esa armada, necesitaba un puerto que estuviera resguardado de las tormentas y oculto al enemigo. Con estos objetivos, le pidió a su mejor amigo y lugarteniente, Marco Agripa, que construyera un nuevo puerto. Agripa se dio cuenta de que Averno y el lago Lucrino, cercanos entre sí y a la bahía de Nápoles, podrían conectarse para crear un complejo portuario invisible a los patrullajes de Sexto Pompeyo. Después de rodear las orillas del lago Lucrino con una enorme muralla marina, conectó el lago con el mar mediante un canal vigilado y cortó un canal desde el lago Lucrino hasta el lago Averno, para facilitar el viaje por tierra entre el nuevo puerto y las ciudades vecinas. Agripa ordenó al ingeniero Lucio Cocheio Octaviano que perforara una serie de túneles a través de las crestas rocosas que rodeaban los lagos. El más impresionante de ellos, conocido hoy como la Gruta de Cocheio, tenía casi 1 kilómetro de longitud y era lo suficientemente ancho para 2 carros cargados completamente. Estos túneles siguieron en uso hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis en retirada detonaron explosivos almacenados dentro. El nuevo complejo portuario de Agripa funcionó exactamente como se pretendía. Con eficiencia característica, construyó una nueva flota. Entrenó a 20.000 hombres como marines y remeros. Realizó ejercicios navales en la protección de los lagos y finalmente, en el 36 a.C., navegó hacia la bahía de Nápoles para enfrentarse a la flota de Sexto Pompeyo. Unos meses después, Agripa ganó la batalla de Nauloco, poniendo fin a la guerra. Poco después, la flota romana occidental se trasladó a la cercana Misenia y el puerto de Agripa fue abandonado. A pesar de cierta colmatación, parece haber conservado su forma antigua hasta 1538, cuando una erupción volcánica repentina creó una colina de 600 pies, el llamado Monte Nuevo, en solo 2 días. Gran parte del lago Lucrino quedó enterrado, pero aún es posible pasear alrededor del lago Averno y ver, entre los árboles y las modernas villas encaladas, los muros rotos de la obra maestra olvidada de los romanos, el proyecto Mega de Agripa. Gracias por ver.